¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de CNN Prime por las pantallas de CNN Chile de este domingo 8 de marzo, día muy importante donde se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer y donde se registró una multitudinaria manifestación, una multitudinaria marcha por las calles de nuestra capital. Vamos a revisar entonces las informaciones más importantes y que han marcado esta jornada tanto en Chile como también en el mundo. Y comenzamos de inmediato con los titulares. Gabriel Boric y José Antonio Kast volvieron a reunirse tras el quiebre entre ambos. El mandatario en ejercicio dijo que con esto da por superadas las diferencias, mientras que el presidente electo agradeció la información entregada. Miles de mujeres marcharon por las calles de Santiago en una nueva conmemoración del Día de la Mujer. En paralelo, el gobierno realizó un acto en La Moneda donde defendió lo avanzado en esta materia. En Medio Oriente, el ejército de Israel intensificó sus bombardeos en la capital del Líbano, mientras que en Irán la Asamblea de Expertos aseguró que ya fue elegido un nuevo líder supremo del país. Y comenzamos entonces con esta información que ha marcado esta jornada, porque luego del bullado quiebre entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast, el mandatario en ejercicio y el presidente electo se volvieron a reunir en el Palacio de la Moneda. Y de todo esto nos cuenta Francisca Cárdenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y una reunión clave en el Palacio de la Moneda ante el presidente Gabriel Boric, que dijo que fue para retomar lo que se había interrumpido justamente junto al presidente electo José Antonio Kast, luego de días de tensión política y también entre ambos mandatarios, justamente luego de lo que fue la suspensión, recordemos, a inicio de semana, y el quiebre de las relaciones y las conversaciones que se estaban dando justamente de manera presencial en el Palacio de la Moneda por parte del presidente Gabriel Boric y también por parte del presidente electo José Antonio Kast, pero que terminó suspendida en ese entonces, una reunión que duró menos de 20 minutos y que se suspendió por las diferencias que ellos tuvieron y por lo que le exigió, según el presidente Gabriel Boric, el presidente electo, que se retractara de sus dichos relacionados al cable chino y la manera en que se informó justamente o no lo que fue todo ese proceso de proyecto de cable submarino que conectaría a China con nuestro país. De ahí que se volvió todo muy tenso durante la semana, comenzaron los emplazamientos cruzados, acusaciones de falta de transparencia por parte de ambos, justamente el presidente electo y también del presidente Gabriel Boric. Y de ahí que, según pudimos averiguar también, y así se fue confirmando durante esta jornada, el equipo del presidente Gabriel Boric, su jefe de gabinete, se contacta con la jefa de gabinete del presidente electo José Antonio Kast para pedirle que se retomaran las conversaciones. Pasemos a escuchar entonces parte de lo que dijeron ambos al salir de esta reunión. Los temas versan sobre distintas materias, me entregó los antecedentes, cosa que agradezco y que tendré para análisis posterior y para toma de decisiones cuando ya corresponda, una vez habiendo jurado como presidente de la República. Y también concordamos que haríamos todo lo necesario para que este sea un acto republicano de cambio de mando que devele y revele la importancia que le entregamos a la institución de la República. En materias de seguridad vinculados a los cables submarinos, quiero que, y el objetivo, tal como lo conversé con él, es que no haya ninguna duda de la plena voluntad de transparencia en todo lo relevante, particularmente en materias que son de Estado, de seguridad, de la administración saliente con la administración entrante. Ambos, como líderes de nuestros respectivos sectores y como presidente en ejercicio y presidente electo, teníamos que estar a la altura y por eso yo valoro mucho este día y que hayamos podido tener esta reunión. Doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido. Le garantizo a los chilenos y chilenas que el miércoles 11 de marzo tendremos un cambio de mando impecable. No se confirma tampoco que se van a retomar justamente las reuniones
bilaterales. Así que nos vamos a quedar atentos, por supuesto, a lo que ha sido las reacciones también justamente de esta reunión clave en el Palacio de la Moneda, lo que ha sido una semana tensa, no solamente por la polémica del cable chino, sino que también de otros temas políticos que han ido tensionando el ambiente previo a lo que va a ser el próximo cambio de mando presidencial el próximo 11 de marzo. Así que ahí también estaremos informando, por supuesto, en CNN Chile todos los detalles de ese día. Sí, y en paralelo, mientras se llevaba a cabo esta reunión en La Moneda, miles de mujeres marcharon por el Día Internacional de la Mujer en Santiago. En la capital, el punto de encuentro fue en Santiago Centro, en una convocatoria liderada por la coordinadora feminista 8M, en donde las asistentes marcharon por la Alameda con destino a la Plaza Los Héroes. La organización sostuvo su preocupación por la gestión del nuevo gobierno en esta materia y si bien reconocen que hubo avances en temas de género en la actual administración, igualmente la coordinadora cuestionó el rótulo de gobierno feminista acuñado por el presidente Gabriel Boric. Fue un gobierno que se autodenominó feminista. Una cuestión es administrar el Estado con una idea sobre las mujeres y sobre el género, y otra cosa es declararse feminista y realmente ir contra las estructuras del poder que atentan contra las mujeres y las disidencias sexuales. Hemos dicho, estamos muy satisfechas con los resultados de la ley Papito Corazón, también con la ley de reparación integral a víctimas de femicidio y sus familias, la ley Antonia, y la ley integral, que va a tener su aplicación plena recién al año 2029, es decir, va a quedar para el próximo gobierno. ¿Qué nos faltó poder terminar? Sala Cuna. Y en nuestro país son muchos los avances que las mujeres hemos tenido. De hecho, incluso hay algunos rubros donde se marcan tendencias mundiales. Pero también hay otra cara de la moneda importante porque hay otros que significan aún un desafío de Estado. ¿Cuáles son los avances y cuáles son también las metas pendientes? Lo revisamos en el informe de María Luisa Carrión y María Fernanda Costa. Para comenzar mirando el vaso medio lleno, en la industria minera hoy 4 de cada 10 contrataciones son de mujeres. En la última década se ha triplicado la participación femenina en el rubro y si bien aún hay importantes desafíos, los resultados de Chile lo posicionan como líder mundial. Entre el año 2014 al 2018 fue un crecimiento paulatino y después se empezó a acelerar a partir del año 2018 y fue agarrando más fuerza. Estos resultados, un 24% de participación de mujeres en el sector minero, nos posiciona con un liderazgo a nivel internacional. Estamos por sobre otras potencias mineras como Australia, que están en un 23%, Sudáfrica en un 20%, Canadá en un 15%, Estados Unidos en el 14%. Nos posicionamos como Chile de verdad como un referente en inclusión de mujeres en el sector minero. Y eso, por supuesto, es materia de orgullo. De hecho, en la próxima década se estima que no habrá distinciones en las contrataciones. Se necesitan 38.000 nuevos trabajadores sin importar su género. Podríamos decir que el año 2025, de cada 5 personas que fueron contratadas, 2 eran mujeres. Entonces eso significa que efectivamente el compromiso es que siempre que se contratan mujeres, digamos, siempre que se quiere llenar una vacante, hay mujeres participando en esos procesos. No solamente vemos mujeres en el área administrativa, vemos mujeres en el mundo de la operación, en el mundo del mantenimiento, en cargos directivos. Es decir, hoy día no es raro ver mujeres en la minería, es una normalidad. Sin embargo, esa normalidad aún es tarea pendiente en otras áreas. En las carreras de ciencias, tecnología, matemática e ingeniería, las llamadas STEM, la presencia femenina sigue siendo baja. La matrícula en la educación superior no alcanza el 20%, lejos del 80,3% que tienen los hombres. Estas trayectorias se ven afectadas por temas de arquitectura, de cómo se prepara la enseñanza, la interacción entre pares y también cómo los modelos pedagógicos van abordando estos temas. Entonces, ese sentimiento de competencia, ese sentimiento de pertenencia respecto a lo que es pertenecer a una carrera STEM se va forjando mucho antes. Es desde el inicio de la trayectoria escolar donde comienza esta brecha. Al igual que en la minería, en las carreras STEM, el desafío es que las mujeres permanezcan en ellas. Veamos otras áreas.
Datos entregados por la Asociación de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, en 2026 en todos los estamentos hay más mujeres que hombres. Y sin ir más lejos, a inicios de este año asumió la primera presidenta de la Corte Suprema en la historia del país, un hito que ya se había logrado en el Poder Ejecutivo con Michelle Bachelet como primera mandataria en 2006. Pero más allá de casos emblemáticos, ¿qué ocurre en general en la arena política? El avance ha sido significativo, pero muy paulatino. Si observamos en los países de la región y en Chile, no logramos todavía la paridad del 50 y 50%. En Chile tenemos un avance significativo desde la aprobación de la ley de cuota, que se materializa en 2017, en donde se observa de forma concreta que en los listados de elección había mayor presencia de mujeres. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, en la cotidianidad? ¿Cómo las mujeres nos sentimos en el día a día? Como que todavía se nota, incluso en como reuniones, también se nota que los hombres en general como que les cuesta recibir la idea de las mujeres. A las mujeres nos toca hacer todo en la casa. El hombre ayuda, si es que ayuda. Y se nota mucho la diferencia. No sé, siento que las mujeres a veces como que la minimizan. Sobre todo como en el trato cuando son jefes, hombres mayores y mujeres más jóvenes. Cada generación tiene su propia lucha. Las reivindicaciones van cambiando como van cambiando los contextos y los pueblos. El 8 de marzo tiene sus raíces en muchas protestas y movimientos sociales que datan de principios del siglo XX y que inicialmente tenían que ver con la protección de la mujer trabajadora. Inicialmente buscó llamarse de esa manera, el Día de la Mujer Trabajadora. No fue hasta 1914 que se instaló por parte de Alemania, Suecia y Rusia como el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Pasaron 70 años más o menos y conmemorando esta fecha en distintos países. 1977, cuando la ONU proclama oficialmente el Día de la Mujer el 8 de marzo e invita a los demás países también a hacerlo. Y desde ahí que cada 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, colocando foco en los desafíos. Un desafío importante que identificamos tiene que ver con la rotación laboral. Estamos hablando de tasas de rotación el doble entre mujeres que hombres. Hoy día yo creo que en acceso, gracias a diversas políticas públicas, hemos podido avanzar en la incorporación de mujeres en carreras STEM. Sin embargo, donde está el mayor desafío es en la permanencia de estas mujeres. La elección de la presidenta Michelle Bachelet permite reconocer a las mujeres que podemos ocupar cargos significativos. Y de hecho, más del 50% cree que las cosas funcionarían mejor con más mujeres en cargos de liderazgo, según un estudio de Ipsos. Entonces, ¿qué nos falta para dar los siguientes pasos? Y continuamos con informaciones en CNN Prime y ahora nos vamos a noticias del mundo porque una serie de explosiones sacudió a Teherán este sábado. Israel inició bombardeos en sitios de almacenamiento de petróleo en Irán como parte de la siguiente fase de la guerra, lo que provocó fuertes explosiones seguidas de una lluvia contaminada que dejó gran parte de la zona cubierta de residuos de aceite. En tanto, las tropas iraníes también lanzaron ataques con drones y misiles contra bases estadounidenses en Kuwait y Bahrein. En Kuwait, un edificio gubernamental y depósitos de combustible en su aeropuerto internacional resultaron alcanzados, mientras que en Bahrein se registraron incendios cerca de una base militar estadounidense. En medio de la tensión regional, varios clérigos iraníes aseguraron que la asamblea de expertos, compuesta por 88 miembros, ya eligió al nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de Ali Khamenei. Ante esto, Donald Trump afirmó que el nuevo líder iraní deberá contar con su aprobación o no durará mucho. Que ojo con esto, estas vacaciones que ya se terminaron lamentablemente para algunos, pero marcan la etapa de muchos jóvenes que van a entrar y que ya justamente comenzaron sus clases en la universidad. ¿Qué recomendaciones hay para este nuevo proceso que puede traer bastante estrés mental? Lo revisamos en el siguiente informe de Matías Sandoval del equipo de Sanamente. La verdad es que en el colegio sentía que estaba mucho más guiado. Y en la universidad me tocó mucho más hacer las cosas por mi cuenta, inscribirme yo en los ramos, matricularme. Estaba bien ansiosa y tenía harta expectativa, como de cómo iban a ser los ramos, los profes, cómo me iba a tener que adaptar como
al tema de los horarios, etc. Mi experiencia de transición recién la estoy viviendo, entro este año en marzo. Es muy intenso, lleno de emociones, decirle chao al colegio igual ha sido muy como intenso. Yo era muy cercana como al colegio, a las clases, entonces yo creo que va a ser una experiencia demasiado nueva. Experiencias distintas para un mismo proceso. Y es que la transición a la vida universitaria es una de las más importantes en la juventud y también una de las más desafiantes. De hecho, un estudio interno realizado por la Universidad de Chile el 2023 indicó que hasta el 50% de los estudiantes de primer año podrían presentar síntomas de ansiedad y depresión. El paso del colegio a la universidad o la educación superior, efectivamente, una de las transiciones más complejas que existe. Yo te diría por dos elementos. Uno, principalmente por la etapa del ciclo vital en la que ocurre, que es una etapa donde ya no soy adolescente, pero tampoco soy un adulto, donde estoy aún en un proceso de definición identitaria, de definiciones personales, donde hay mucha incertidumbre también. Se nos impone culturalmente un momento para tomar decisiones muy potentes, muy trascendentes. Y generalmente la transición colegio-universidad se entiende como una transición de para toda la vida. Elijo qué voy a hacer cuando grande. Que también tiene que ver con esta expectativa de que te crearon desde chiquitito. Te preguntaban, ¿qué vas a hacer cuando grande? Si bien es una etapa que suele demandar gran parte del tiempo, especialistas coinciden en que no todo debe girar en torno al rendimiento académico. Mantener vínculos, cultivar amistades y contar con redes de apoyo es clave para enfrentar este proceso de una mejor manera. El contar con una red de apoyo es un factor protector impresionante y por eso es que es importante que cuando yo ingreso a la universidad trate de alguna forma de poder cuidar esos vínculos que son importantes para mí, que no tienen por qué ser tanto, puede ser una, dos personas, pero esos vínculos que son importantes. Y también tratar en el espacio universitario de vincularme. Hay personas que, por supuesto, tienen muchas más habilidades sociales, a otras les cuesta un poquito más, pero la riqueza que tienen las universidades es que los intereses encuentran cabidas en muchos grupos. ¿Se puede uno preparar para esta transición? Expertos entregan recomendaciones. Ser amable con el proceso, permitirse tiempos. El tiempo yo creo que es un elemento central. No todos tenemos los mismos ritmos de aprendizaje, no todos tenemos las mismas historias, las mismas trayectorias, las mismas experiencias y por tanto creo que es importante que uno sea consciente de que esto es un cambio que conlleva tiempo y tratar de no caer en comparaciones con mis pares. Como en todo, hay gente que no le cuesta y hay otros que nos cuesta más. Entiendan que eso va a ocurrir y que busquen dentro de las instituciones los apoyos. Es una etapa difícil, pero son los mejores años de la vida. Busquen ayuda en sus entornos, busquen ayuda en sus pares, busquen ayuda de la institución. La transición a la universidad no es un camino único ni lineal. Reconocer las emociones, pedir ayuda y apoyarse en otros no es una señal de debilidad, sino una parte fundamental del proceso de crecimiento y bienestar, en una etapa que marca el inicio de la vida adulta. Y con estas informaciones despedimos esta edición de CNN Prime de este domingo 8 de marzo. Importante día donde se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer que por supuesto nos trae a la reflexión, la conmemoración y cómo también todos tenemos que ir trabajando en materia de equidad de género. Los invitamos a seguir en la compañía de CNN Chile y a estar atentos a todas las informaciones a través de nuestro sitio web